Bueno, nos encontramos con el doctor Marcelo Ríos, responsable diocesano de adultos de Acción Católica Argentina, miembro del equipo de Pastoral Social, colaborando en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Villa Diamante, junto al padre Jacinto Aranda. Es abogado, especialista en gestión pública, director de la filial Lanús de la Asociación Civil de Estudios Populares ACEP, que se dedica a la formación política y dirigente de la agrupación política Más Lanús. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, Miguel, Alicia y a Muy todos los que estén escuchando. bien. Bueno, después de esta presentación, Marcelo, ¿de qué se trató el ciclo Liderando 2030? Bueno, Liderando 2030 es un ciclo de formación política que culminó hace una semana y media, que organizó la Asociación Civil de Estudios Populares ACEP y la Fundación Alemana Konrad Adenauer, la CAF. Tanto la ACEP como la CAS son organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la formación política inspirada desde una perspectiva humanista cristiana. En la Konrad Adenauer en Alemania es una fundación. En Alemania tiene un sistema político que los políticos se van formando antes de formar parte de los partidos a través de Ajá, esta fundación. Y la partner argentina, entre tantas organizaciones, la principal es ACEP, ajá. que tiene un desarrollo a nivel nacional, está presente en más de 20 provincias con distintas filiales y se hace ahí, está dedicado a la formación en políticas públicas sobre todo. Así que una de las ideas que se ha trabajado para este año durante el aislamiento es generar un ciclo de charlas que se denominó Liderando 2030, porque hemos asumido, digamos, el desafío de formar una generación de dirigentes que asuman los objetivos del desarrollo sostenible, que no sé Ajá. si está al tanto de eso, que se conoce como la Agenda 2030. Bien, eso es una Eso es, pregunta que te voy a hacer después. ah, Y en esto que me estás contando, el Liderando 2030, ¿quiénes pueden participar? el ciclo ya terminó, pero quedó con el compromiso de ir divulgando cada uno en su territorio los objetivos del desarrollo sostenible y ver cómo estos objetivos que han sido planteados a nivel global pueden tener su incidencia en el territorio. Generalmente no es la Agenda 2030, todos aquellos que les interese el tema, lo pueden buscar en internet. Es un programa que está en todos los idiomas y también hay un montón de organizaciones que lo vienen trabajando. Así que nosotros propusimos una etapa formativa que seguramente en nuestras páginas de ACEP lo van a poder seguir viendo, las charlas que hubo y todos los temas que se van desarrollando. Bien, vos hablabas recién de la Agenda 2030. ¿Qué es en realidad? La Agenda 2030, como lo dice su nombre, es unas prioridades que se han establecido en la Asamblea General de la ONU del 25 de septiembre del 2015. La ONU siempre está trabajando en esto de generar una agenda de prioridades a nivel mundial. Para nosotros es muy común escuchar lo que es el cambio climático Sí, sí. y todas las cuestiones ambientales. De hecho, en el 2015 se dio con esto de la Agenda 2030, en realidad es un documento al cual todos los países del mundo que integran la ONU lo aprobaron mediante una resolución con el objetivo que ellos dicen transformar nuestro mundo. Y ahí habla de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Ajá. Antiguamente no, digo, ponele del año hacia atrás, del año 2000, se había puesto también los objetivos del desarrollo del milenio. Ajá. Se hablaba también de esos objetivos hasta el año 2015.
a nivel mundial, que estaba relacionado también con la cuestión ambiental, la pobreza, la desigualdad, la educación, todos temas que hacen a las políticas públicas. Seguro. Vos hace un ratito hablabas de, por ejemplo, que en Alemania lo que formaban eran líderes, ¿no es cierto? Acá lo que tratan de hacer es lo mismo, formar esos líderes y después, a partir de ahí, ellos cada uno va con su idea política o es un partido propio. No, esto es formación política, mayormente es en gestión de políticas públicas, se da capacitación a los dirigentes políticos Bien, de todos los partidos, perfecto. Bien, con la característica que nosotros siempre lo asumimos desde la perspectiva del humanismo claro, cristiano. claro. O sea, No como una cuestión religiosa, no es una entiendo. cuestión, sino como sería el pensamiento cristiano aplicado a políticas públicas. Perfecto, o sea, dentro de esto, o sea, tocan el tema, como decía hace un rato, pobreza, cambio del medio ambiente, desigualdad, etcétera, ¿no? Claro, o sea, acá ocurre un tema, que la Agenda 2030, inmediatamente después hubo un congreso en París en el cual se establecieron los objetivos para el 2030, o sea, en 2015 eran 15 años, para que todos los países que suscribieron este acuerdo Sí, eh, lleguen a alcanzar esas metas, que tiene incidencia en tres puntos. Una es la reducción de la pobreza. La palabra por ahí, erradicación de la pobreza. sí, Después el otro es también la erradicación de las desigualdades, tanto entre países, entre regiones, como entre las personas. Y la tercera pata el tercer eje de estos objetivos, que son 17 objetivos, ajá, es el medio ambiente. O sea, sería la erradicación de la pobreza, la sí, lucha contra las desigualdades y el cuidado del medio ambiente. A raíz de esos tres ejes sí, es que se plantean estos 17 objetivos, que cada uno tiene sus propias características. El primer objetivo, que es la pobreza, después tenés el segundo, que ya es la lucha contra el hambre, para que no ajá, haya hambre. Bueno, después vienen todas las cuestiones como la igualdad la igualdad de géneros, y bueno, y así todas cosas que por ahí escuchamos sí, mucho, hoy por hoy se escucha mucho, pero no todos se saben que la fuente de todo esto es en esta resolución de la ONU. seguro. Ahora, hace un ratito vos hablabas desde la perspectiva del humanismo cristiano, ¿no? Ahora, primero, ¿por qué elegiste hablar vos de esa perspectiva? Y la segunda pregunta dentro de esto sería, si hablamos de esta perspectiva, ¿quiere decir que hay otras perspectivas? Y sí, nosotros, por ejemplo, cuando se pone charlar esto es a nivel mundial. Y hoy por hoy el humanismo cristiano, digamos como corriente o pensamiento político o filosofía, tiene una postura, todos estamos de acuerdo en que tenemos que combatir la pobreza, pero ¿cómo? ¿Desde qué perspectiva? ¿Con qué metodología? Claro, Entonces ahí es donde nosotros abordamos los principios del humanismo cristiano, que coincide con la doctrina social de la Iglesia, ¿no? claro, Obviamente la Iglesia tiene un desarrollo, pero no es exclusividad, digamos, de Iglesia Católica. Coincide al 100%, más nosotros que venimos del palo católico, sí, pero el humanismo cristiano trasciende la Iglesia Católica. Hay otras iglesias que también adhieren a estos principios. El primero de todo es la dignidad trascendente de la persona humana. Y después tenemos los otros que siempre en el programa varias veces se han charlado, como el bien común, el destino universal de los bienes, la participación, la solidaridad, la subsidiariedad, y bueno, me estoy olvidando de uno, de los 5. Pero bueno, de estos principios que hacen a
cómo el Evangelio tiene su incidencia en la generación, en la organización de la comunidad, en una comunidad primero local, regional, pero después entendiendo ya el planeta en una instancia ya global, claro. entendiendo el planeta como nuestra casa común, como dice el Papa Francisco en Laudato Si. Sí. Marcelo, hacemos una pequeña pausa y seguimos un poquito charlando de este tema, ¿eh? Buenísimo. Bueno, estamos de vuelta acá con Marcelo. Todo esto que estoy usted contando en el bloque anterior, o sea, ¿cómo se puede desarrollar todo eso, la lucha contra la pobreza, desigualdad, el cuidado del medio ambiente, en este capitalismo que tenemos actualmente, vamos a llamarlo capitalismo tipo salvaje, ¿no? Bueno, eso es parte de lo que planteábamos recién desde la perspectiva del humanismo cristiano. El Papa Francisco, que precisamente el Papa Francisco en el 2015 estuvo presente en la ONU dando un discurso donde denunciaba la cultura del descarte. Sí. En la ONU fueron 5 veces estuvieron los papas. Creo que el quinto papa que estuvo en la ONU dando un discurso fue el Papa Francisco al momento del inicio de esta Agenda 2030. Y ahí él denunció la cultura del descarte. Y la denunció diciendo que precisamente este sistema económico basado en la competencia y el individualismo lo que hace es generar ganadores y perdedores. Claro. Y los perdedores son los que terminan siendo descartados del sistema. Entonces él propone ante esto, algo que justamente este año iba a haber una reunión en Asís con respecto a la economía de Francisco, se lo denominaba, para plantear una economía con rostro humano, una economía que no tenga en el centro al dinero, Claro. sino que tenga como prioridad la dignidad de la persona humana. Entonces ahí, en ese sentido, cuando hablamos de un objetivo, estos 17, como es poner fin a la pobreza o poner fin al hambre, nosotros vamos con un pensamiento que es, bueno, cuestionemos este sistema que empobrece, pero no es todo uniforme. Hay países en la ONU que, por ejemplo, pueden defender el libre mercado, por Sí. ejemplo, como sistema, Sí, o sí. mantener este sistema mismo, y la solución la encuentran en que los países más ricos hagan un aporte de dinero para que se transfiera a los países más pobres o en desarrollo, y estos países puedan combatir el hambre y la pobreza con esta donación que hacen los países más ricos. Pero no plantean cambiar el sistema. Claro. ¿Se entiende? Entonces, ahí, o sea, los objetivos son universales, pero después, cómo se aplica en cada país, o cómo las distintas posiciones políticas o ideológicas resuelven estos objetivos, es la tarea que por eso cuando la Fundación ACEP y Adenauer propusieron este tema, yo dije, bueno, a mí me gustaría liderar el camino hacia el 2030, Sí, pero desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, claro, claro. para distinguirnos de otras perspectivas que puede ser tanto el liberalismo, hoy que están tan de moda los libertarios, o tampoco los sistemas más, el socialismo, Ajá. aunque eso también es debatible dónde metemos el humanismo cristiano, ¿no? Claro. Yo soy de la idea de que el humanismo cristiano tiene su propia vía, ¿no? Como la tercera vía que le decía, o Sí, también sí. el peronismo. Seguro. Ahora, dentro de esta Agenda 2030, ¿se toca el tema de tecnología? Sí, se plantea el tema de tiene mucha relación con la Laudato Si, por Sí. ejemplo. Vos fijate que en la Laudato Si lo que plantea el Papa Francisco es que la tecnología tiene que tener un límite. Claro. No todo, entonces ahí ese límite estaría dado por la ética. O sea, no todo lo que se puede hacer significa que sea bueno, Claro. pero ahí es donde entra también la perspectiva
desde el humanismo cristiano a esta agenda. Acá lo que se plantea en el caso de la tecnología, por ejemplo, a la hora de las ciudades, que las ciudades puedan tener o las políticas, o la institucionalidad Sí, de los estados, que creo que es el objetivo 16, por ahí anda, que se vuelvan instituciones eficaces los estados, más inclusivos y que rindan cuentas. El tema de la transparencia claro, y todo eso se logra mucho con un control concomitante de las acciones de los estados, en donde tiene mucho que ver la transparencia con los datos, y ahí es donde entra también la tecnología. Por ejemplo, la tecnología puede ser un punto que también a través de la tecnología se ponga fin al hambre, a la pobreza. O sea, son todos temas transversales a los distintos objetivos. claro. Por eso yo por ahí te mezclo ahí un poco, pero está presente. O Bueno, sea, no cuestiona la tecnocracia, ajá, no cuestiona, en ninguno de los objetivos cuestiona la tecnocracia. O sea, que es esto de que lo que es técnicamente posible es bueno o es está bien. válido. Eso lo cuestiona la Laudato Si, pero entrando en juego, por eso, de la perspectiva nuestra, ahí es donde en estos objetivos nosotros metemos esta posición. Seguro. Ahora, yo te preguntaba eso de la tecnología porque se me venía a la cabeza, o sea que la tecnología, digamos, en muchos casos, como vos decís, puede ayudar a solucionar la pobreza y demás, ¿no es cierto? Ahí sería bien empleada. Pero muchas veces también influye en que haya gente descartable por culpa de la tecnología. Entonces, lo que vos decís, capaz que hay que tener un límite para aprovechar lo que es bueno y lo otro, bueno, que no sea así. Y sí, por él, si hablamos de reducir la desigualdad entre los países y en los países, eh, tenemos el caso de la brecha que, por ejemplo, tenemos hoy en Argentina y que quedó en evidencia con el aislamiento, la Sí, brecha digital. claro, La brecha digital, y creo que a lo que se viene de ahora en más, la tecnología en cuanto a lo que es el acceso a la tecnología va a crear más desigualdad. O sea que es claro. necesario si el objetivo es reducir la desigualdad, bueno, trabajar para que todos tengan acceso a la tecnología, porque si no ahí ya partiendo no solo del trabajo, sino también desde la educación, Claro, ahí ya se genera una desigualdad que por ahí hace 15 años atrás no existía. claro. Y fíjate lo que pasó ahora, o que está pasando con esto de la pandemia en Cava, con el tema de que hay creo que 6.400 chicos que no tienen conectividad, y ya ahí eso solo hizo una desigualdad entre los que pueden conectarse y los que no, que es la discusión que Claro, está actualmente si dan clase ahora en la plaza, en la calle, o no, o realmente conectar a todo el mundo, y bueno, ya que esa sería la herramienta que tenemos por este tema de la pandemia, bueno, que todo el mundo pueda acceder y todo el mundo sea parejo, porque si no, si ya estás corriendo con 3 kilómetros atrás, ¿no? y sí, eso es lo que tenemos que siempre estar de acuerdo y cuidando también que no sea, digamos, una cuestión, eh, digamos, de pura propaganda, ¿no? Porque también da para decir, bueno, le encontramos una salida que por ahí es mostrable, pero no se va al fondo de la desigualdad educativa. Claro. Ahora, Marcelo, hacemos una pausita más y entramos en el último bloque con una preguntita que quedó colgadita. Bueno, continuamos en este tercer y último bloque. Marcelo, hace un ratito en la charla estábamos hablando y hablabas, cuando hablaste de la perspectiva del humanismo cristiano, hablaste de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué se puede aportar nosotros cristianos desde la doctrina social de la Iglesia a esta Agenda 2030? Y yo creo que como que darle a todas estas cuestiones que a veces son un poco técnicas, ponerle un poco del espíritu, ¿no? De nuestros principios. Por ejemplo, cuando hablamos recién de la dignidad trascendente de la persona humana, también estamos hablando de entender a la persona humana no como un objeto más de la naturaleza, sino como la culminación de la creación de Dios.
Y ya ahí estamos metiendo a Dios Claro. en todo esto, que por ahí no se lo menciona en los objetivos. Evidentemente no, porque la economía actual es economía sin Dios. Claro, entonces ahí, o por ahí, nosotros ahí cuando hicimos la charla, hablábamos que cuál es la medida de las personas. Entonces, muchas veces, ¿cómo medimos a las personas? Se habla mucho de indicadores, de cuántas pobres hay, cuánta gente sin trabajo hay, cuántos chicos no pueden educarse. Siempre se tiende a medir así en política pública, pero nosotros, si entendemos que hasta el más vulnerable, el más vulnerado de nuestros hermanos, el más de la persona humana, es infinitamente digno, porque es imagen y semejanza de Dios, no nos interesaría el tema estadístico. Un sistema que lleve a excluir, aunque sea a uno solo, Claro. para nosotros ya es suficiente. Entonces, poner esa visión a la hora de medir cuál es la problemática, ahí sería un gran aporte de nuestra visión cristiana. El tema que los cristianos por ahí tenemos que empezar también a romper ese pensamiento de creer que si son muchos lo podemos meter en agenda, y si son pocos, bueno, es algo que lo podemos patear para después. Y no, por eso decíamos, ¿cuál es la medida de todas las cosas? Porque no se mide como una cuestión física, con tantos centímetros, tantos números, Claro. sino que la medida de todas las cosas para nosotros es Dios, y por ahí para muchos es la economía, es el dinero. Claro. Y ahora, Entonces, vos hablás de cristianos también, y yo hago mea culpa, ¿no? También tener un conocimiento más profundo de lo que fue lo que es la doctrina social de la Iglesia. Inclusive, vos hablabas recién de la encíclica Laudato Si, pero hubo varios papas ya desde hace bastante tiempo que vinieron sacando encíclicas ya cuando empezó el problema del trabajo, la revolución industrial y demás, y bueno, y no hay gran conocimiento dentro de los católicos tampoco, ¿no es cierto? Como para defender esas posiciones. y sí, eso es por eso nosotros el tema de liderar, eh, lo que se necesita, la Iglesia, me acuerdo para el año 2000 había hecho un documento que se llamaba Hacia un Bicentenario en Justicia y Solidaridad, Bien. planteando el desafío del Bicentenario. Y ahí uno de los puntos que está Monseñor Casareto, estaba ahí al Ajá. frente de la pastoral social, decía, se necesitan líderes, se necesitan liderazgo, Claro. líderes que tengan con abnegada vocación, me acuerdo que decía, con firmes convicciones y formados en doctrina social de la Iglesia. Claro. Esos líderes, lamentablemente, yo creo que eso lo charlamos siempre con el padre Jacinto, que Ajá. estamos ahora trabajando en la capilla, digamos, haciendo la parte de pastoral social, ahí Sí. en la capilla Sí, sí. y en la parroquia. Que ustedes vinieron un par de veces en las Sí, charlas, sí. pero bueno, no repercute, no hay repercusión entre la feligresía Claro. cuando se tocan temas sociales. Es como que parecería que eso es para la política o para los políticos. Claro, parece como mala Y palabra la política también, ¿no? claro, bueno, eso Bergoglio también en el año 2004 inauguró en la Pastoral Social de Buenos Aires un curso llamado Iglesia y Comunidad Nacional, haciendo alusión a un documento del 81, y ahí decía que se necesita más política. Claro. Se reniega de los políticos porque obviamente son los que están más expuestos, Seguro. y obviamente por el tema de la corrupción. Sí, sí. Pero él decía, hay corrupción en las iglesias, hay corrupción en las empresas, hay corrupción, o sea, hay corrupción en todos lados. Está Sí. bien, los políticos están más expuestos, pero no por eso tenemos que negar la política, sino que al contrario, se necesitan más políticos y buenos políticos. Claro. Sí, porque si dejas el hueco lo ocupa otro, eso seguro, ¿eh? Eso No sí, queda vacío, esto no queda vacío, ¿eh? pero bueno, eso es lo que nosotros insistimos con la necesidad de liderar. Viste que nosotros nos fuimos encontrando, incluso Sí, nosotros. sí, sí. Yo los conocí a ustedes, me acuerdo que me había invitado Juano, Sí, también que él está, o sea, hay muchos dirigentes que están ya trabajando en el tema político, y obviamente desde la perspectiva del humanismo cristiano es más difícil, porque también nosotros tenemos una
una lógica de hacer política que es tender puentes, es el diálogo. Claro, claro. Y muchas veces la política se guía por el enfrentamiento y las grietas. Y sí, Entonces se hace más difícil, porque si vos querés estar en un espacio, necesariamente parece que la obligación es pegarle al que está en la vereda enfrente, en lugar de buscar consenso, en lugar de tender puentes. Y bueno, eso también es un desafío de cómo lideramos la política. claro. Bueno, eso es importantísimo. O sea, porque de alguna manera tenemos que buscar el cambio, y el cambio viene por ese lado, me parece. Lo que pasa, como decís vos, es difícil, lo que no es imposible. No, pero aparte hay que sembrar procesos de cambio. Y eso lleva tiempo, por ahí uno no lo ve, pero Claro, capaz que en esto, yo creo, bueno, ahora el año que viene vamos a tener elecciones ya, sí, supuestamente, y no se suspenden por aislamiento, pero ya los políticos enseguida, veníamos de una etapa parecía que de diálogo, de unidad, y enseguida es como que también se tiende a generar estos enfrentamientos, ¿no? y si a A alguien veces, le conviene, siempre a alguien le conviene esas cosas. y sí, también promovidos desde muchas veces de los medios de comunicación, Seguro, que sabemos que también ellos, entre tener una comunidad unida, prefieren la división. No te seguro. digo, no digo todos los medios de comunicación para No, no, tampoco no, estigmatizar, pero no, pero ya sabemos con solo escuchar cuando hay intención de tender puentes o hay intención de dividir. seguro, Y no es casualidad, no es no, casualidad, no. ¿viste? Está todo pensado. Pero bueno, hay que oponerse con las cosas que estás diciendo vos, bueno, y me parece muy interesante esta perspectiva del humanismo cristiano, y bueno, sabemos, como decís vos, que es difícil, pero bueno, habrá que seguir caminando, y bueno, y es muy, muy humano eso que uno quiera sembrar y ver y cosechar, y a veces uno siembra y no va a ver cosechar, lo importante es que alguien coseche en lugar de uno, ¿no es cierto? Y sí, eso, pero bueno, eso tiene que ver con una de las cosas también viste que Francisco siempre habla y plantaba, dice, para construir comunidad hay que tener en cuenta 4 principios. Uno de esos 4 principios es elegir entre el tiempo y el espacio, en esas tensiones. Ajá, Y él dice, a veces muchos eligen ocupar el espacio, entonces se vuelven ansiosos, como que uno está siempre pensando en ocupar espacio. Pero un político tiene que pensar más en el tiempo, más que en el espacio. O sea, generar procesos está que a bien, futuro generen cambios profundos, cambios duraderos. seguro, está muy Así bien eso. que eso también es otra de las características que hemos planteado en esa charla de Liderando 2030, el estilo ese de generar procesos de cambio. Esa es la idea. Bueno, Marcelo, quedó todo muy claro y bueno, y hay que seguir adelante. Así que te agradecemos, como siempre, por haber participado en este programa de radio. Y bueno, siempre habrá otra oportunidad para tocar algún otro tema, porque hay mucho para hablar de todo este tema, ¿no? Sí, sí, está buenísimo. Así que bueno, no, les agradezco a vos, Miguel, a Alicia y bueno, y a todos los que siempre escuchamos el programa. Así que bueno, contento de estar en contacto siempre. Bueno, muchas gracias, buenas noches, ¿eh? Un abrazo. Chao. Estamos en comunicación telefónica con el doctor José María Pelle, abogado, escritor, historiador y miembro del Instituto Belgraniano de la provincia de Tucumán. Hoy nos convoca en este año en que se cumple el bicentenario de la muerte del general Manuel Belgrano, recordar 2 hechos que fueron bisagra para la declaración de nuestra independencia, el éxodo jujeño y la batalla de Tucumán. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Mi nombre es José María Pose. Ah, entonces tenemos mal el apellido, perdón. Bueno, Miguel, mira, la verdad que una cosa tiene que ver absolutamente con la otra. El éxodo jujeño, sin duda alguna, es el hecho histórico más trascendental que pueda uno imaginar desde este momento histórico, ¿no? Un pueblo que lo va a dejar todo, va a dejar sus casas, sus haciendas, sus animales, va a quemar todo lo que tiene a mano para poder ser tomado por este ejército que viene desde el Alto Perú, la actual Bolivia, no en son de paz, sino realmente en una, a ver,
eh, vienen cortando cabezas. El ejército realista, comandado por Pío Tristán, viene cortando cabezas. Los que crean de que es un paseo del ejército realista, ¿por qué no le preguntan a las mujeres de Cochabamba, del cerro de la Gloria actualmente, donde fueron masacradas por el solo hecho de resistir la toma de Cochabamba por parte del ejército de Goyeneche? Realmente lo que venían haciendo era tomando a los líderes de las distintas ciudades o pueblos que se habían insubordinado, habían tenido el coraje de insubordinarse al rey, y les cortaban la cabeza y sus cabezas eran puestas en una pica. Es importante tener este escenario, este contexto de horror, de pavor, porque lo que estaban en definitiva en la cabeza de esta gente era fulminar la insurrección para siempre. Belgrano está al tanto de todo esto y propone entonces la estrategia de tierra arrasada. Se conocía ya en Europa, Napoleón Bonaparte lo había utilizado, o sea, lo habían utilizado contra él en todo caso también, en esa invasión fallida a Rusia. Y lo tenía muy en claro, muy en claro. Belgrano tiene claramente un objetivo, y es en un momento dado salvar de ese triste final al pueblo jujeño, pero a su vez formar una estrategia que implique de alguna manera retardar el avance realista. Bien. Porque también hay que entender que en lo que es el actual territorio nacional, no todos eran pro patriotas. Claro. La clase dirigente salteña, por ejemplo, era absolutamente realista. Hay algo que no se dice mucho, pero Pío Tristán, cuando entra por el norte, pasa por un Jujuy que está totalmente abandonado de su gente. Se ha quedado un pequeño grupito de realistas que los reciben muy bien, y de ahí pasa a Salta, y en Salta los reciben con las campanas batientes, y ahí va a ser reaprovisionado. Eso es lo que poco se dice. Mientras tanto, a Belgrano, y está la carta del 30 de agosto, el éxodo jujeño comienza el 23 de agosto, y el 30 desde el río Las Piedras, Belgrano le escribe al triunvirato, diciéndole claramente de que no está siendo ayudado por los hacendados salteños, que a él le están privando de cabalgaduras y demás, y se la están dando a los perseguidores. Esto está pasando. Claro. Por otro lado, Belgrano tiene una orden terrible del primer triunvirato, y es abandonar las provincias del norte a la ira, a la suerte de sus perseguidores. Y es tremendo eso, porque fueron las provincias del norte las primeras que apoyaron la Revolución de Mayo, apoyaron a ese cabildo porteño. Y esto es importante por lo que está por venir. Belgrano está realmente retrocediendo con un ejército que se le está desarmando, un ejército derrotado. No llegan más de 700 hombres, no llegan más, no son más de 700 hombres que día a día por goteras se escapan, van desertando. Y ¿quiénes van con Belgrano? Van los jujeños, y con los jujeños van el grupo de decididos de Jujuy. Los decididos de Jujuy son muchachos de 15, 16, 17 años, hacendados, hijos de hacendados, campesinos, gente muy humilde en su gran mayoría, armados con machetes, con lanzas muy rústicas, con lo que tenían. Armas de fuego eran un lujo. Tener un arma de fuego en esa época era un lujo, realmente. Y ocurre algo extraordinario el 3 de septiembre, que es el combate del río de las Piedras. Ahí por primera vez la vanguardia
el ejército realista se enfrenta con esta tropa total y absolutamente alicaída, y en el combate de Río de las Piedras sufren una derrota que va a retemplar los ánimos de los patriotas, porque estos gauchos jujeños, estos decididos de Jujuy, apoyados por algunos soldados, le van a dar una buena paliza al ejército realista. Bueno, Belgrano ya contra Tucumán en los primeros días de septiembre, y no va Tucumán tiene, es estratégico en esto, y a Tucumán lo que Belgrano la orden que tiene es desarmar, levantar las armas de la ciudad, para reforzar las suyas y que no caigan en manos, obviamente, de los realistas. Entra por el norte de Tucumán, y en vez de enfilar por lo que es la actual la ruta 9, que desemboca directamente en la ciudad, va a hacer un rodeo hacia Burruyacu y va a acampar en un lugar que se llama La Encrucijada, vaya sugestivo nombre, en Burruyacu, y desde ahí va a mandar a Juan Ramón Balcarce a la ciudad con la idea de la orden, de desarmarla, levantar todas las armas y ver si puede juntar algunos hombres que lo refuercen. En Tucumán ya se sabe la noticia, los cabildantes tucumanos, también en su mayoría realistas, van a huir de la ciudad, y el pueblo llano de Tucumán se encuentra ante la llegada de un ejército poderoso, que sin duda alguna iba a hacer tronar el escarmiento sobre Tucumán. ¿Por qué? Porque Tucumán había sido el primer cabildo que había apoyado a Buenos Aires, porque había apoyado al ejército de Castelli que pasó, porque permanentemente la clase dirigente tucumana mostraba su apoyo y demás a la causa. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Realmente a Tucumán, contra Tucumán venía el gran escarmiento. Entonces, buscan la forma de frenar esto, le buscan a un líder natural. No era, don Bernabé Arauz no era cabildante, no ocupaba ningún cargo público, era un hacendado, un comerciante muy importante con una gran ascendencia sobre los gauchos. Y le piden a Arauz, mire, vaya a encontrarse con Belgrano y pídale que de alguna manera pare esto y nos juguemos en el todo por el todo por la revolución. Bueno, Arauz, junto con un grupo de familiares de él, la familia Arauz es una familia muy importante aquí en Tucumán, de hacendados realmente de envergadura, se dirigen a la encrucijada, se entrevistan con Belgrano, y Belgrano le dice: usted está loco, usted, Arauz, está absolutamente loco, yo para quedarme a pelear acá necesito tanta cantidad de hombres, y armamentos, y dinero, y municiones, a lo cual Arauz le dice: mire, general, quédese con nosotros le vamos a entregar el doble. Eso realmente convence a un ya convencido Belgrano de que debía jugarse una carta brava. Discúlpame, José María, ya redondeando porque tenemos 2 minutitos de tiempo. Bueno, el tema es así. Disculpa, ¿no? Sí, el tema es así. Belgrano llega a la ciudad en 11 días, y 11 días que le consigue justamente el éxodo jujeño, porque cuando Pío Tristán ve que Belgrano se iba a tomar otro camino, se queda 11 días en Metán. Esos 11 días son fundamentales porque permiten que Balcarce junte a todos estos milicianos gauchos que van a enfrentar, digamos, a este ejército. Y son 1.700, lo sumo, ¿no? No hay más que eso, contra 3.500 soldados hechos y derechos, como era el ejército de Pío Tristán. Un 24 de septiembre de 1812, en Tucumán, día de la Virgen de la Merced, que era, en definitiva, desde la fundación de Tucumán, la patrona de la ciudad, se libra la batalla más gaucha y más decisiva de todas las ocurridas en territorio nacional. En Tucumán, el 24 de septiembre de 1812, se salva la suerte de la Revolución Sudamericana, gracias al esfuerzo de pueblo
y ejército que van a tener muy en claro cuál era el objetivo. Y el objetivo era, hasta aquí llegaron, de aquí no pasarán. Y gracias a eso se pudo librar la batalla de Salta el año siguiente, un 13 de febrero, y gracias a eso, 4 años más tarde, un 9 de julio de 1816, acá en Tucumán se declara ni más ni menos que la libertad y la independencia de nuestro país. Bueno, muchas gracias, doctor José María. Un placer escucharte y bueno, perdoná que tuvimos poco tiempo porque es lo que tenemos, pero bueno, evidentemente vamos a hablar mucho sobre Belgrano, que es uno de los padres de la patria junto con San Martín. Así que Sin vamos duda alguna. a contarte para otros programas con más tiempo, así puedes desarrollar toda tu sabiduría, que evidentemente es mucha. Muchas gracias. Sí, hablar de Belgrano es hablar del padre moral e intelectual de la patria. Muchas gracias y buenas noches.